estos procesos que hemos tenido de incubación y maduración de la transferencia de resultados de investigación o transferencia de conocimiento e innovación. Entonces, hoy, como les mencioné, estamos en nuestro webinar número 13, casos de éxito en procesos de comercialización de tecnologías, que tiene como objetivo socializar justamente experiencias y acercamientos a través de casos en la comercialización de tecnologías gestionadas en instituciones de educación superior. Este webinar va a ser liderado por Pontificia Universidad Javeriana. Creo que se me fue el sonido. Blanca, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ok, este webinar cuenta con la participación de la Universidad Javeriana, con Fanny Almario Mayor, Universidad de La Sabana con Claudia Marcela Vanegas y Universidad EAN con Mauricio Cárdenas Sandoval. En el caso de Fanny Almario Mayor, ella es directora de innovación, ella nos va a contar acerca de algunos procesos de transferencia de conocimiento y tecnología del Instituto de Errores Innatos del Metabolismo. Fanny es microbióloga de la Universidad de los Andes, magíster en Química, Universidad Nacional de Colombia, en Administración, énfasis en Gestión de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Sao Paulo. Llevó a cabo su experiencia investigativa en el Laboratorio de Investigaciones sobre Química de Café y trabajó por cerca de 13 años en Colciencias, ocupando varios cargos en las que hoy son las direcciones de fomento y de innovación. Cuenta con una amplia experiencia en temas de política científica y tecnológica, interacción universidad-empresa, Estado y transferencia y comercialización de tecnologías, experiencia en la formulación, implementación y evaluación de estrategias para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación, principalmente en lo concerniente a las estructuras de interfaz y las relaciones entre el sector productivo y el sector académico investigativo con el fin de promover la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de los resultados de investigación a la sociedad y las empresas. Ha sido consultora de la OMPI en temas de propiedad intelectual, negociación y comercialización de tecnología. Como les mencioné, actualmente la directora de innovación de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Javeriana. Conjunto a Fanny tenemos a Claudia Vanegas, ella es jefe de transferencia de resultados de investigación con el caso Usar los dos hemisferios del cerebro es la clave del éxito. Claudia es ingeniera de producción agroindustrial y magíster en gerencia de ingeniería de la Universidad de La Sabana. Trabajó 10 años en el sector floricultor, dirigiendo poscosechas y desde hace 12 años está vinculada a la Universidad de La Sabana, con la función principal de ser puente en la relación universidad-empresa, Estado y sociedad. Desde el 2013, la jefe de transferencia de resultados de investigación. Una de sus áreas de expertise es la gestión de proyectos, ¿no? Es la gestión de proyectos de innovación y la gestión de propiedad intelectual para la transferencia, es líder del equipo de gestores CATI y secretaria del Comité de Propiedad Intelectual. Ha participado activamente en la construcción de la nueva reglamentación de propiedad intelectual, política spin-off, protocolo de manejo de información confidencial y política de ciencia abierta de la Universidad de La Sabana. Y junto a Fanny y Claudia cierran este nutrido grupo Mauricio Cárdenas Sandoval, él es coordinador de la Unidad de Innovación y Transferencia de la AN, con el caso usarlo, ahí está mal. ¿Cuál es? Mauricio ya está con nosotros, pues es un error de digitación mía. El caso de Mauricio, permítame un segundo. Permítame un segundo, ya lo vemos rápidamente. Dos segundos. El caso que Mauricio nos va a contar por sus siglas VISPA, y es Equipo para el Análisis del Espectro de Vibración en Materiales, por sigla VISPA. Hoy nos va a contar. Mauricio es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Industrial de Santander, con enfoque en el análisis y desarrollo de métodos y metodologías de apoyo a procesos de diagnóstico, planeación, control y seguimiento de programas y proyectos, profesional con más de 12 años de experiencia en el desarrollo de proyectos que involucran temáticas de ciencia, tecnología e innovación, apoyando la estructura operativa desde coordinación de actividades desplegadas dentro de los proyectos, propuestas de diferentes alternativas para el desarrollo de estos a partir de resultados de procesos de vigilancia tecnológica, protección de propiedad intelectual, transferencia de tecnología y evaluación de proyecto y más sí. Luego de esto vamos a tener la clausura de nuestro programa abierto de transferencia de conocimiento. Vamos a tener unas palabras de cierre por parte de la mesa 4 de formación, que pues hizo realidad, diseñó todo este programa en el marco de la red TI y hoy da su cierre. Entonces, que hoy da su cierre. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces, según lo establecido, vamos a tener la intervención en orden de Fanny Almario, Universidad Javeriana, Claudia, Universidad de La Sabana, y finaliza Mauricio Cárdenas AN. Fanny, buenas tardes, ¿cómo estás? Te paso el control para que nos cuentes de tu caso específico. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, esperemos poder cumplir con la expectativa de lo que queremos exponer en este momento. Entonces,
Voy a compartir la presentación. ¿Ya ustedes están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces voy a poner en modo de presentación. Ay, no. Listo. Bueno, yo traje un caso que tenemos en la universidad, los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología llevados a cabo por un instituto de investigación. Es un caso particular, pero voy a mencionar algunos elementos de los cuales hemos aprendido de otros, digamos, ejercicios de licenciamiento de tecnología que hemos llevado a cabo. Quiero mostrar este caso porque es un instituto que de alguna manera cumple lo que uno diría un círculo virtuoso de la investigación a la innovación, a la transferencia y a la apropiación social del conocimiento. ¿En qué sentido? Porque normalmente, si ustedes miran en la bola del centro, normalmente y superior, hay unas, cuando se arranca un proyecto puede arrancar por intereses particulares, por retos que un grupo de investigación ha visto, por necesidades, por resolver un problema. Y en el desarrollo de la actividad investigativa, si seguimos como las manecillas del reloj, pues eso se genera un nuevo conocimiento, se pueden generar nuevos procesos o adaptaciones de productos, servicios, prácticas, metodologías, etcétera, y algunas de estas pueden ser susceptibles o no necesariamente de ser protegibles por alguna modalidad de la propiedad intelectual. Este tipo de conocimiento que se genera puede ser traducirse en productos académicos, como son publicaciones, asistencia a simposios, libros, pósters, bueno, digamos que más cosas enfocadas al mundo académico, pero también se puede traducir en productos tecnológicos, y cuando menciono tecnológicos no necesariamente es tecnología dura, puede ser temas de servicios, pero con un enfoque más de soluciones, más que de una metodología escrita en un papel. Y obviamente pues estos pueden tener un impacto tanto en la comunidad académica como en la sociedad. Entonces cuando lo planteo así, ese círculo virtuoso y de apropiación social del conocimiento es lograr que no solo impacte en conocimiento y nutra a la comunidad y a los pares académicos, sino que de alguna manera llegue a diferentes sectores de la sociedad, y este instituto de alguna manera lo ha mostrado. Entonces, rápidamente, este instituto es un instituto que se denomina Errores Innatos del Metabolismo, pertenece a un instituto que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana, y tiene unas cosas muy interesantes porque es un equipo conformado por un equipo interdisciplinario y por administrativos, y hay mucha formación de estudiantes, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, en temas de ciencias básicas y de salud, y se ha enfocado desde sus inicios en la investigación, docencia y apoyo al diagnóstico de los errores innatos del metabolismo, generando nuevo conocimiento, formando estudiantes para que trabajen sobre modelos de diagnóstico y tratamiento de este tipo de enfermedades, hacer todo lo que tiene que ver con la correlación bioquímica antes, durante y después del diagnóstico, porque esto cambia, y pues la idea es básicamente afectar no puede ser millones, porque son muy pocas las personas afectadas por estos errores innatos del metabolismo, y lo que puede de alguna manera incidir en mejorar su calidad de vida y algunas alternativas terapéuticas. Pero ustedes dirán, ¿qué son los errores innatos del metabolismo? Esto es un ejemplo de un tipo de enfermedad, no todos. Algunos tienen algunas malformaciones en los huesos, etcétera, pero básicamente los errores innatos del metabolismo son básicamente enfermedades, hay más de 800, son enfermedades genéticas hereditarias de difícil diagnóstico y tratamiento, y básicamente son poco comunes, y es en el que ocurre básicamente es cuando el cuerpo no es capaz de metabolizar cierto tipo de alimentos, carece de algunas enzimas que ayudan a descomponer estos alimentos, y lo que ocurre es que cuando hay una mala, digamos, descomposición, por decirlo así, esos alimentos, se producen una serie de compuestos que son tóxicos para el organismo. Entonces, muchos de estos errores innatos del metabolismo causan una serie de retrasos en el desarrollo y otros problemas pues que realmente son difíciles de controlar. ¿Qué ha hecho este instituto? Realmente es que ha venido trabajando en cómo apoyar, porque pues es una enfermedad que recientemente fue incluida en el NOPOS, porque no estaba incluida. Entonces, aquí vemos cómo el instituto ha jugado un rol importante en esos mecanismos de transferencia y apropiación social del conocimiento. Ellos han desarrollado una serie de, digamos, a través de estudios de doctorado,
chicos en el exterior, se han derivado una serie de tecnologías que han sido licenciadas a una startup en Estados Unidos. Ese es el caso que muy seguramente que yo voy a exponer en este momento, pero una cosa que quiero resaltar es que no necesariamente uno tiene que licenciar conocimiento, uno puede también transferir conocimiento, y esa transferencia de conocimiento es sujeto de acuerdos, convenios y en generación de ingresos. En este caso, el instituto ha desarrollado, estandarizado y adaptado pruebas diagnósticas para errores sin datos del metabolismo en nuestro país, que han sido transferidas al Hospital Universitario San Ignacio. En este momento el hospital es uno de los referentes a nivel nacional de poder ofrecer este tipo de protocolos, y que podríamos decir que muy pocos o ningún otro centro médico tiene este tipo de servicios. Y bajo esto se hizo una modalidad de un acuerdo de transferencia de conocimiento. Otro tema que han jugado este instituto importantísimo es que ha sido un actor clave en el proceso de inclusión de estas enfermedades, el nuevo plan obligatorio de salud, POS, y su manejo integral. Al menos ya es movilizándose este instituto con otras instituciones de educación superior y laboratorios, se ha logrado que exista ya, por ejemplo, ese tamizaje prenatal cuando los recién nacidos nacen, es hacer una serie de estudios para saber si tiene algún tipo de problemas, que obviamente falta mucho más, porque hay que manejar de manera integrada este tipo de enfermedades, que no solo va con la identificación preliminar, sino todo el tratamiento, que implica unos costos altísimos en cuanto a su tratamiento, en cuanto al manejo, etcétera. Entonces, pues es un tema muy complejo, y por ejemplo en el país creo que máximo tenemos 50.000 personas, y en el mundo alrededor de 500.000 personas que padecen este tipo de enfermedades. Pero una cosa interesante es que hay un equipo emprendedor que han visto que pueden generar una serie de metodologías, de procesos de capacitación, de pruebas de diagnósticas que pueden, y pruebas también de tratamiento y mecanismos de tratamiento de esta enfermedad, que pueden llevar a estructurar una iniciativa empresarial. Entonces quería mostrarles que este instituto de alguna manera se cierra todo este círculo virtuoso, donde no solo publica, son los institutos que más publica a nivel internacional, forma estudiantes de doctorado, pero tiene de pronto, por su misma naturaleza de lo que desarrolla, generar procesos de apropiación y transferencia. Entonces quiero explicar básicamente el licenciamiento de la tecnología, de un par de tecnologías a través de la Universidad de San Luis a una startup en Estados Unidos. No me voy a enfocar en el que se hizo en el Hospital San Ignacio, pero algunos referentes que pueden ser muy útiles, que nos sirven para ambas negociaciones. ¿Cómo fueron los antecedentes? Pues hubo un proyecto ejecutado conjuntamente, gracias a que dos personas que están haciendo doctorado en la universidad fueron enviadas allí a la Universidad de San Luis, que es un referente en este tipo de enfermedades, y de allí salieron un par de desarrollos tecnológicos. La Universidad de San Luis, muy a posteriori, decidió hacer una solicitud de patente, y muy después nos comunica a nosotros. Era algo que curiosamente nosotros no teníamos como claro, y fíjense que aquí es donde uno empieza a mirar que son temas de confianza y reconocimiento del otro, y dijeron, tenemos algo elaborado conjuntamente, vamos a hacer un proceso de protección. Incluso ya una la habían inscrito con solo el nombre, no teníamos inventores, pero hubo un elemento, digamos, que de pacto de caballeros, en que nos notificaron que existía esta posibilidad de tener una patente, pero es que también había una empresa interesada en esas patentes o solicitudes de patente que se han derivado. Entonces, esto fue muy interesante, y creo que aquí uno puede decir qué ventaja que tengamos esta licencia porque se hizo por fuera. Realmente sí, digamos que porque la Universidad de San Luis está ubicada en un ecosistema de innovación y emprendimiento mucho más robusto. Ellos tienen un tema de apoyo a startups impresionante, generación de iniciativas empresariales, fondos de inversión, etcétera. Entonces, que eso fue muy interesante, porque una startup que se encargaba más de producción de este tipo de procesos o de mecanismos de tratamiento de este tipo de enfermedades vio un costo de oportunidad importante. Entonces ellos contactaron a la universidad, y obviamente la Universidad de San Luis tuvo que contactarnos a nosotros. Contactó inicialmente a los profesores, pero una cosa que valió la pena y que fue importante en este proceso cuando tiene que arrancar bien, es que los profesores contactan a esas unidades. Digamos que esto es importante, porque el profesor hubiera podido empezar una negociación inicial y haber dicho, bueno, sí, haber llegado a estas oficinas y decir, mire, lo que ya pacté con esta universidad, y eso de pronto es una ventaja, de que haya una cara visible o una unidad visible que muestre que estamos para apoyar a los profesores en los procesos de licenciamiento de tecnologías. Entonces, pues nos pareció supremamente interesante, y lo que ellos nos expusieron antes de remitir este borrador que estaba acá, es que nosotros sentamos a los investigadores y dijimos, bueno, supongamos que el PAI es un 100%, ¿cuánto creen ustedes que aportar? Entonces llegamos a un acuerdo, y ellos obviamente establecieron un porcentaje, pero cuando nosotros recibimos el primer borrador del acuerdo de esta Universidad de San Luis sobre cómo gestionábamos la patente y además gestionábamos la licencia a un tercero, vimos que ese porcentaje estaba totalmente diferente.
teníamos una ventaja que teníamos ya como todos los antecedentes y eso ayudó enormemente a hacer el proceso de negociación y llegar a un acuerdo pronto con la Universidad de San Luis y cambiar ese porcentaje inicial, porque pudimos demostrar con actas, con trabajos, con documentos que había habido una mayor participación de la universidad. Entonces, y esto nos ayudó mucho para identificar lo que era la titularidad y procedimos a hacer una revisión de un documento. Este documento fue interesante porque nos vimos enfrentados por primera vez a tener un documento donde no solo íbamos a ponernos en acuerdo de cómo íbamos a gestionar la propiedad intelectual desde el ámbito de las patentes, pero cómo íbamos a ir juntos en una negociación con un tercero, donde quien realmente mostraba la cara era la Universidad de San Luis. Entonces aquí nos llevó a nosotros a tener que definir condiciones y puntos a tratar, y algo que nos pareció interesante es que desde el principio colocamos las cartas sobre la mesa, y creo que porque vimos también que nuestro par era así, digamos que creo que uno tiene que, anteriormente las negociaciones era tener haces bajo la manga, creo que hemos visto y recomendaciones que hacen muchos es que, nada, estamos entre instituciones de educación superior o así sea con empresas, pues es mejor colocar los puntos, las cartas sobre la mesa porque permiten dar una mayor transparencia. Y obviamente, pues que ha venido en este momento, después de esta negociación que tuvimos en el año 2018-2019, pues un seguimiento revisando los ingresos, y es importante que uno esté preguntando, porque a veces estas instituciones se olvidan la existencia de algunos socios, y no es que lo hagan de mala voluntad, sino que el día a día se los lleva, y pues es importante uno escribir cómo vamos, qué tal va la startup, cómo le ha ido, ha funcionado, etcétera, y eso demuestra de alguna manera preocupaciones y que uno es un aliado. Entonces, en esta negociación quiero mostrar como dos aspectos a considerar que fueron importantes. Uno es que nosotros teníamos un socio licenciante que era el que negociaba directamente con la startups, que es el licenciatario. Entonces, nos tocó tener dos negociaciones, una cómo negociábamos con la Universidad de San Luis y cómo proponíamos elementos para negociar con la startup. Entonces, cuando hicimos el licenciamiento con la Universidad de San Luis, pues lo que hicimos mirar es ver fortalezas y debilidades de este socio estratégico. Veíamos que la Universidad de San Luis tenía un referente, sabía negociar, digamos que nos sentíamos un poco pues, tranquilos en que a gusto en que pues esta universidad iba a poner la cara, pero nos pareció interesante, y es algo que también es una recomendación, que por más de que tengan mucha experiencia, el acuerdo inicial que nos mandaron realmente tenía un par de debilidades que ni ellos mismos lo habían previsto. Digamos que había unas cosas un poco mal redactadas y unas cosas que iban en desventaja de ellos mismos, y era una proforma que ellos tenían, lo cual ellos agradecieron que nosotros pues hubiéramos ahí hecho algunas recomendaciones. Pero tuvimos también que mirar también quién era la startup, porque nos interesaba saber, conocerla un poco, entender un poco quién era. Si bien confiamos en la universidad, era importante tener información sobre el licenciatario. El otro tema que era importante identificar con la Universidad de San Luis era la titularidad versus la participación en regalías, porque eso no es directamente proporcional. La titularidad está enfocada mucho más a qué tanto puede ser de una patente, cuánto aporte de conocimiento hubo, pero muchas veces la negociación implica, o llevarla al mercado implica, unos costos adicionales que no son proporcionales a esa titularidad. Puede haber una titularidad de 50 y 50, pero los costos de llevada al mercado o comercialización, una de las partes va a hacer mucha mayor inversión, y obviamente la participación en regalías va a variar. Entonces, en eso también somos muy conscientes y también se planteó en ese caso. Otro tema era el pago de tasas, digamos, es decir, cómo va a ser el pago de tasas futuras, cómo pagábamos las anteriores, digamos que eso era importante, por eso es importante el pago de tasas, que eso sí es casi siempre relacionado con la titularidad, y todo lo que tenía que ver con los costos de gestión, todo ese fee de gestión, en el sentido en que quien iba a dar la cara y hacer toda la gestión ante el licenciatario es la Universidad de San Luis, y ellos iban a cobrar unos montos, pero esos montos además que implicaba, pues nosotros nos pareció de acuerdo, pero dijimos que tenía que hacer no sobre lo que recibiera de recursos de la startup, sino una vez descontado costos de protección, de ABC o D, pues porque uno entiende que hay unos costos administrativos, pero que no consideramos que fuera sobre todo el paquete. Ya otro tema que tuvimos que trabajar sobre la definición conjunta de cláusulas a ser aplicables al licenciatario. Eso fue interesante porque pues, nos dimos la posibilidad de nosotros decir, ustedes van a evaluar esto, van a revisar esto. Entonces creo que hubo una buena interacción. Y otra cosa era importante, valorar los conocimientos o tecnologías que íbamos a transferir para evaluar los posibles retornos a recibir. Para nosotros fue importante, y tratamos de hacer como un due diligence previo de qué tecnología era, cómo era, porque no la teníamos en el radar, y poder decir que
qué potencial tenía, cuáles eran los posibles retornos, cómo podíamos ir midiendo regalías que de pronto ahí no podíamos pedir, por dar un ejemplo, el 5, sino que nos tocaba el 1, pero que después de 3 años podíamos pedir el 3 o el 4, dependiendo como un posible crecimiento de mercado, y pues fue necesario que nosotros tener que hacer esto. Ahora, ¿cuáles fueron los elementos que tuvimos en consideración con el licenciatario? Los elementos que tuvimos en consideración con el licenciatario era pues que si dábamos una licencia exclusiva o no exclusiva, y una cosa muy interesante para mencionar es que cuando es una startup, si eso lo hicimos con otra licencia u otro paquete de licencias que hicimos a una spin-off derivada de la universidad, es que en estos casos, pues es más fácil darlo exclusivo. Digamos que es una tecnología que hasta ahora salía al mercado, no existe otra persona más allí, si le faltaba un poquito de maduración, pues ahí va a haber una inversión importante. Entonces, en este caso se hizo una licencia no exclusiva, también se dio en cualquier parte del mundo, pero obviamente particularmente donde estaba esta patente registrada. Si hay un tema de sublicencias, es importantísimo ese tema, y no necesaria, pues uno dice, si yo quiero agarrar un mercado si es un mercado tan chiquito, yo solo lo dejo a que él lo gestione, pero no tiene el músculo para llegar a diferentes partes del mundo, él puede hacer alianzas con otras organizaciones, pues demos la posibilidad de sublicenciar. Lo que pasa es que los parámetros de regalías, cuando yo le licencio a él de manera directa, versus lo que yo le recibiría por sublicenciar, deberían ser un poco mayores. Si ustedes se preguntan por qué, pues porque ya tenía un proceso de aprendizaje. Entonces ahí es donde uno tiene que jugar, es dónde pido más, dónde pido menos. Obviamente la duración, que eso en el caso era importante, entonces se hizo una evaluación con la Universidad de San Luis, qué tanto él podría demorarse haciendo algunas mejoras al proyecto para poder llevar el producto al mercado y qué tan receptivo sería el mercado, etcétera, pues para tener una claridad sobre por cuánto tiempo podríamos licenciarla. En algunos casos se pide una upfront payment, realmente casi es lo ideal, digamos, una recomendación que así me dicen a mí, sí, es mejor pedirlo, así sea que el upfront payment se pague en 2 años, 3 años, esto es una cosa importante porque muestra en la negociación una presión un poco más al licenciatario de que tiene que hacer algo con esa tecnología, y pues uno ser muy consecuente en cuanto va a pedir por este upfront payment. Otro tema que tiene que ver con los costos de patentamiento futuros, qué pena, pero no me quiero pasar de los tiempos. El costo de patentamiento futuro y algunas limitaciones en la gestión, en este caso, como no abandono sin consentimiento previo, pero los costos de patentamiento futuros en este caso son de las startups. Los porcentajes de regalías a recibir, como les mencionaba, en qué momentos uno recibe tanto, previendo que sus ventas futuras pueden incrementar esos porcentajes. También es importante establecer los hitos a cumplir, tanto tecnológicos como financieros. Algunos hitos financieros, es decir que en 2 años tú tienes que levantarte un capital de tanta suma, porque de alguna manera eso presiona al licenciatario a moverse y pensar que esto es un cuento y es un rollo real e importante. El tema de uso o nombre de las entidades en el proceso de comercialización, en principio la Universidad de San Luis, y nosotros no aceptamos que estuviera un sello en lo que él estuviera vendiendo de su frasquito, etcétera, pero él podía comentar que fue un desarrollo derivado de, eso sí se ha permitido. Es importante pensar en el tema de los reportes periódicos y auditorías, y eso es clave porque las auditorías las paga uno, que es el que uno quiere auditar, y hay que mirar en qué momento hay que hacerlas y si vale la pena. Pues uno dice cada 6 meses, si no está empezando a generar, pues de pronto no. Y pensar qué pasaría con los nuevos desarrollos a partir de la patente o conocimiento licenciado. Y una cosa interesante es la posibilidad de acuerdos de cooperación para el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación. Esto, creo que el círculo virtuoso en esto es poder uno seguir teniendo relación con este tipo de organizaciones, y en este caso sí se planteó y se expuso, y la idea es que la Universidad de San Luis trabaje muy de la mano con esta organización para transferir técnicas, metodologías y hacer mejoras de los existentes. Digamos que hay otros elementos a considerar, pero pues el tiempo no daba. Entonces, pues, ¿cuáles son básicamente como las conclusiones de todo este proceso de licenciamiento después de la experiencia que nosotros hemos tenido con las licencias que hemos realizado? Como ustedes ven, hay diversas formas y mecanismos para transferir y apropiar conocimientos y tecnologías generadas a partir de la actividad investigativa. No tengo que tener necesariamente patentes. En este momento este instituto ya tenemos 2 convenios, 2 acuerdos de transferencia de conocimientos relacionados con métodos de diagnóstico de este tipo de enfermedades. Y eso ha sido una maravilla porque el hospital ha entendido y la importancia, y cada vez pregunta, ya tienen este método establecido, ya tienen para esta otra enfermedad. Entonces creo que, y no tenemos patentes de por medio, sencillamente son metodologías establecidas. Entonces esto va para todos, en que no tenemos que tener una patente para hacer acuerdos de transferencia o de conocimiento. Es importante conocer el socio estratégico, pues es importante colocar los puntos de interés sobre la mesa y establecer una relación de confianza. Nosotros, antes de hacer un proceso de licenciamiento, ¿qué miramos? Que creo que como hacen todos, lista Clinton, no hay nada que hacer, lo importante, establecer de dónde vienen los recursos, etcétera, porque
nosotros como instituciones de educación superior somos muy visibles y creo que tenemos que buscar un aliado estratégico importante. Alguna vez nos llegó una persona que quería licenciar una tecnología, teníamos las pastillas ahí listicas para hacer unas pruebas y no habíamos hecho pruebas en humanos y la persona lo primero que nos dice, no se preocupe, tranquilo que yo sé cómo las vendo. Dijimos, ese es el socio que nosotros queremos. Entonces en eso sí creo que tenemos que ser muy sensatos. Lo otro es que en procesos de licenciamiento nada está escrito y como dice allí, si bien hay unos parámetros de referencia que orientan los puntos a negociar, que ya sabemos si ustedes encuentran en literatura, hay que mirar lo que decía allí, licencia exclusiva, no exclusiva, duración, territorio, etcétera. Es importante mencionar que cada proceso de negociación tiene sus particularidades propias, tanto de la tecnología como los intereses tanto del licenciante como del licenciatario. No es lo mismo negociar una tecnología con Merck que negociarla con una startup que hasta ahora está en proceso de gestión y crecimiento. Y una cosa importante que es que si bien creo que nosotros como universidades nos hemos preocupado por la necesidad de contar, se me perdió mi presentación, la necesidad de contar con talleres de capacitación en estos temas de negociación de tecnología, nos hemos dado cuenta, al menos en la universidad, que es importante tener algunas pautas y recomendaciones según los temas a negociar. Y básicamente eso se aprende es en la negociación. No hay nada que hacer porque yo puedo tener un panorama, pero cuando me siento con el otro, él me lo cambia totalmente. Entonces, lo recomendable aquí es revisar algunos acuerdos de licencia descritos en bases de datos públicas o llamar a alguien y decir, oye, tú has negociado esto, dame los puntos como claves. Uno no puede decir cuánto le cobraste porque o es secreto, o es confidencial, pero más bien hay unas tarifas en el mercado que te dicen cuántas regalías puedes cobrar en el sector TIC, cuántas en el sector farma. Es como tener esas orientaciones, pero yo casi que diría que no nos tenemos que seguir preocupando porque no tenemos cursos de negociación, de capacitación de negociación de tecnología. Esto se vive en el día a día. Digamos que eso serían como mis recomendaciones para dar sobre el proceso de licenciamiento de tecnología. Muchas gracias. No sé si me escucharon o no. Sí, sí. Bueno, ya me Hola, estaba Fanny, asustando muchísimas porque gracias. uno no ve pantalla. Gracias. No, es que yo no tengo prendida mi camarita. Es que estoy aquí en doble militancia, entonces estoy con otra reunión. Muchas gracias, Fanny. Le damos paso a Claudia, Universidad de La Sabana, con el caso que nos va a presentar. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Dayana. Hola, Fanny. Buenísimo ese caso de Fanny porque el relacionamiento siempre con los demás no es fácil y todos esos tips que nos menciona Fanny son súper importantes, entonces muchas gracias. Bueno, Dale, Claudia, yo es le tuyo di el un micrófono. enfoque totalmente diferente a la charla, diferente al que le dio Fanny. Un poco es contarles de pronto cómo se obtienen buenas relaciones para poder llegar a procesos de licenciamiento. Lo voy a enmarcar de esa manera. Esto es una historia en la cual la forma como voy a organizarlas es que quiero contarles primero acerca de la empresa, luego voy a explicarles un poco digamos, de la universidad, del grupo de investigación y la tecnología en cuestión, y luego cómo esas dos partes de esta ecuación se unen y generan una relación de confianza que hoy, digamos, está enmarcada en varios acuerdos. Drycol es una empresa colombiana, es una empresa que tiene algo así como 15 años en el mercado. Fue generada a partir, digamos, de un proceso de una materia en Ingeniería de Producción Agroindustrial, que es una carrera aquí en la universidad que tiene muchísimos años, de la cual soy graduada también. Y lo que fueron Andrés Ortiz y Mauricio se unieron y a partir en ese momento la tecnología de liofilización montaron esta empresa que se llama Drycol. Ellos tienen una propuesta de valor en cuanto a que tienen ingredientes, o sea, su core de negocios es la venta de ingredientes naturales. Esos ingredientes naturales están, digamos que se producen con tecnologías de secado, pero aparte de eso ellos trabajan mucho con sus clientes y los ven como unos aliados estratégicos y hacen mucho desarrollo de producto con sus clientes. Tienen una gran bandera que es el tema de calidad y pues tienen un área de calidad muy fortalecida.
pero tienen algo muy importante, sobre todo ellos dos, digamos que las dos personas que están al frente, y es que son de esas personas que son nada, digamos, adversos al riesgo. Al contrario, ellos entienden que en el riesgo hay oportunidades y están buscando siempre nuevas formas de hacer cosas, y por eso se acercan mucho a las universidades, y digamos que eso es muy bueno para un ecosistema como el de nosotros, porque nos permite llegar más fácilmente con las propuestas que podemos tener. Entonces ellos hoy manejan 3 tecnologías básicas para el procesamiento de sus ingredientes, que son liofilización, deshidratación y atomización. Ahí hago el match con la tecnología que tiene la Universidad de La Sabana. Es una tecnología de crioconcentración, la llamamos CRIO-C. Ha sido desarrollada, lleva muchos años de desarrollo en la Facultad de Ingeniería de la universidad, con el grupo de investigación de procesos agroindustriales, un grupo que está categorizado en MinCiencias como A1. Y esta tecnología de crioconcentración también es una tecnología de secado. Aquí, desde el lado de la universidad, estos son los 2 investigadores que están detrás de toda esta línea de investigación, porque ya van a ver, es una línea muy grande, son Fabián Leonardo Moreno y Ruth Yolanda Ruiz. Y voy a hacerles, como para poder retomar un poco lo que hemos visto en estos 13 webinars, cómo la universidad ha venido desarrollando, en un resumen muy rápido, digamos, estas tecnologías que nacen de la investigación. Entonces, como les digo, es un tema que lleva muchos años. Empezó en la tesis de doctorado de Ruth Yolanda, fue la primera que empezó. Todos estos desarrollos se han trabajado con la Universidad Politécnica de Cataluña. Luego ella tuvo como estudiante de doctorado Fabián Leonardo Moreno. Fabián Leonardo hizo su doctorado tanto en la universidad como en la Universidad de Cataluña, un doctorado con doble titulación que tiene la universidad. Y allí, en temas de investigación, se han generado 16 artículos. De esos 16 artículos, 12 están en revistas Q1, 2 tesis de doctorado, 5 tesis de maestría, 10 tesis de pregrado. Eso desde el punto de vista del tema de investigación. Luego se ve que todo esto que ellos hacen empieza a tener como un potencial, y empezamos a desarrollarlo en la oficina de transferencia. Y aquí, pues obviamente en la oficina de transferencia nosotros tenemos una parte que les explicábamos en alguno de los webinars, que son las pruebas de concepto, y esas pruebas de concepto nos sirven para escalar esos resultados de investigación y para disminuir el riesgo. Me acuerdo mucho cuando Ana Delia nos decía mucho el tema de disminución del riesgo. Entonces ustedes ven aquí a mano izquierda, ese era el equipo a nivel de laboratorio que teníamos. No sé si le ven un montón de mangueras, eso era muy chistoso, parecía un robotcito. Y luego el equipo que ven a la derecha es un equipo escalado planta piloto, que ya al final esos son los planos que digamos nosotros le transferimos a la empresa. Luego entonces viene una generación de patentes que hoy completa en ese portafolio 5 patentes. 2 ya están concedidas, una está radicada en el 2019 y 2 que están en radicación en este año, ya una radicada y otra pendiente por radicar. Como les digo, todo esto en conjunto en investigación con la Universidad Politécnica de Cataluña. Luego viene ese match, del cual les voy a hablar más adelante, entre lo que estaba buscando Drycol en innovar en tecnologías de secado y lo que se encuentran con el tema del crioconcentrador. Se hace el contrato de licencia, que tiene todos esos mismos criterios que ustedes vieron que Fanny les explicó. Es exactamente, digamos, lo mismo lo que se negocia en un contrato de licencia. Y viene, y aquí les muestro como toda la fase de apropiación y transferencia de esa tecnología, que aún hoy estamos en ese tema. O sea, todavía nosotros como universidad no nos hemos salido de Drycol en ese proceso de transferencia, porque no es solo que yo tenga un equipo y entonces se lo entrego, sino cómo ese equipo hace parte de una nueva línea de negocio que tenía la empresa y cómo se empieza a acoplar con otros procesos que ellos tienen allí. Entonces, como dice Fanny también, esto es un círculo virtuoso, porque esto siempre genera muchas más cosas, y pues nosotros, las dos partes, tenemos que estar dispuestas a darlo todo hasta que logremos, digamos, los objetivos propuestos.
Y entonces acá, que esta presentación normalmente la hago un poco más larga y la hago con el CEO, con uno de los CEOs de Dricol, él siempre le ha gustado, digamos, hacer el pareto de este relacionamiento entre la universidad y Dricol como esas dos partes del cerebro en la que Dricol está en el tema de la creatividad, la intuición, el diseño, los sentimientos, la imaginación, o sea, ellos más como en temas soft y nosotros más en temas hard, de análisis, de lógica, racionamientos, ideas, todo el tema de la ciencia y cómo eso al unirse pues hace, digamos que eso hace un círculo o un tema que es perfecto como lo es el cerebro, ¿no? Entonces, aquí un poco para bajarles ya el tema de cómo nos relacionamos, pues ustedes saben, lo hablábamos también en el tema de spin-off, que la generación de confianza es algo muy importante cuando uno quiere hacer relaciones con otros. Y aquí teníamos, digamos que lo más importante era que siendo ellos graduados de la universidad y conociendo a los profesores que estaban en la universidad haciendo esas investigaciones, pues el acercamiento es mucho más fácil. Entonces, nosotros tenemos un gran potencial de aliados allí en lo que es, hablemosle no solamente los graduados, sino en general en la comunidad que tenemos en las universidades. También ellos tienen un modelo de negocio basado en tecnología de secado y están buscando siempre temas de innovación a partir de esas tecnologías de secado, y nosotros tenemos un grupo de investigación como el grupo de procesos agroindustriales en que una de las líneas más fuertes es todo lo que son tecnologías de secado. Entonces no solamente era la tecnología de crioconcentración, sino muchas otras más que desarrollaba el grupo que podían ser de interés de Dricol. Hoy estamos aquí en este momento, pues lo que les estoy contando es la de crioconcentración. Y ellos tienen como una promesa de valor de la empresa el tema de diferenciación con innovación. Y nosotros en la universidad estamos haciendo desarrollos todo el tiempo desde la investigación, digamos, que pueden generar innovación. Entonces ahí, digamos, hay muchos puntos comunes que nos pueden ayudar a tener un buen relacionamiento en estos casos de éxito. Entonces viene la negociación y yo les contaba, esto también se los conté en el webinar, lo importante que es para llegar a un buen acuerdo, no cometer de pronto los mismos errores que yo cometí cuando me senté a negociar esta licencia en su momento, con el tema de esas posiciones personales duras en las cuales si yo lo que tengo, Marcho, si tú no lo tienes, no tienes nada, y si yo no te compro lo que tú tienes, tú tampoco tienes nada. Entonces es una posición muy compleja y nunca llegar así, entonces bajar el ego, dejar las posiciones personales a un lado. Esto significa que quien se sienta a negociar pues va a tener que ejercer un rol de mediación, y ese rol de mediación le indica que tiene que hacer renuncias, que tiene que ser humilde, que yo no fui humilde, después lo aprendí en el camino, y que yo debo ser así para poder establecer una relación de confianza con el otro, si no, eso nunca va a llegar a un buen puerto. Que esas personas que se sientan en la mesa tengan el poder de decisión, pero también nosotros tuvimos un tercero en la mesa, que fue nuestro abogado asesor de propiedad intelectual, que realmente después de ver lo que pasó en las primeras reuniones en las que nosotros más o menos salíamos agarrados de las mechas, digamos, universidad con la empresa, él entró a ser un mediador y ayudarnos a hacer la negociación. Entonces fue muy bueno, o sea, él iba como el jurídico que nos iba a ayudar con el tema del documento, pero terminó ejerciendo un rol de negociación que fue muy importante en este tema. Lo que les decía Fanny en una de las diapositivas del final, cuando hay unos elementos que tienen los contratos de licencia, como por ejemplo el tema de la exclusividad o en exclusivo, el tema de las sublicencias o el upfront payment o cosas así, siempre nosotros antes de llegar a la negociación debemos saber o debemos tener como una tablita en donde digamos qué es lo aceptable o cuál sería el ideal o cuál sería el límite infranqueable para nosotros tener esos rangos de negociación. Y también les contaba la vez pasada que para nosotros fue súper importante el lugar de negociación. Nosotros iniciamos haciendo las negociaciones, cuando les digo que nos agarrábamos de las mechas, era aquí en la universidad, en un lugar realmente que era como oscuro. Yo me sentía en mi territorio, entonces por eso ejercía como un poco más de fuerza, tal vez. Eso suena muy horrible, pero así es. Y
una de las cosas que Mario hizo fue sacarnos completamente de la universidad y llevarnos a un sitio neutral. O sea, no era ni en Drykol ni era en la universidad, sino que nosotros negociamos casi que la mayoría del tiempo, porque las primeras veces fueron 2 de muchas sentadas que tuvimos, en un sitio neutral en Bogotá, y eso fue algo que funcionó y que sirvió muchísimo. ¿Qué ha pasado con esto? Que nosotros aprendimos a tejer una relación a largo plazo basada en la confianza, y eso hace lo que dice Fanny, que nosotros podamos seguir teniendo una relación con Drykol en temas de investigación y desarrollo de cosas a futuro. Y digamos que lo que tenemos en este momento es que Drykol es uno de los socios de la primera spin-off de la universidad, que se llama Infood. Entendimos que Drykol tenía no solamente el conocimiento del sector de alimentos al que nosotros queríamos entrar con Infood, de los clientes, de los proveedores, sino que también tenía una infraestructura. Y cuando nosotros les dijimos, miren, tenemos este proyecto, ustedes quieren acompañarnos y ser socios, no lo pensaron 2 veces y se metieron de cabeza. Y eso también es que no solamente en el negocio, sino en la investigación que está detrás, porque también conocen ya la calidad de la investigación que hay detrás. Entonces, un poquito aquí una foto del equipo de trabajo de Infood, y para nosotros esta es la experiencia desde la Universidad de La Sabana. Muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias. Le damos paso a Mauricio y yo no tenía prendida la cámara, y con la intervención de Mauricio empezamos todo lo referente a preguntas y comentarios alrededor de los casos que nos han presentado hasta el momento Javeriana, Sabana y ahora Vispa con EAN. Buenas tardes para todos. ¿Cómo? ¿Hay auxilio? ¿Me están escuchando? Sí, Dayana, perfecto. Ya comenzó un problema de internet. Ya comenzó. Listo, Mauricio, qué pena. Ok. Buenas tardes para todos. Espera que la presentación no... Ya. Bueno, mi nombre es Mauricio Cárdenas. Soy el coordinador de la Unidad de Innovación y Transferencia de la Universidad de EAN. Y pues el día de hoy quería compartirles este caso bien particular de la universidad. Fue básicamente casi que el primer caso en el cual hicimos una relación con esta institución para la comercialización de dispositivo. Les voy a hablar más o menos de antecedentes. Desde el grupo de investigación Indevos, que era un grupo bastante nuevo dentro de la universidad, bajo la configuración de inicialmente como la parte del diseño y demás del proyecto, se hizo con unos estudiantes de pregrado de Ingeniería de Energías, y esto se convirtió en un proyecto en el cual se quería obtener un dispositivo que de alguna forma cambiara la perspectiva de lo que era la identificación de materiales y elementos dentro de un dispositivo específico, por así decirlo. Y obviamente pues ya conocemos los antecedentes, que básicamente son los que vemos todo el tiempo en los aeropuertos, que es los que de alguna forma nos ayudan a escanear el contenido de estas maletas, y que normalmente la tecnología que utiliza pues se basa en imágenes, formas y colores, pero que al final no nos dan mucha información sobre los elementos que realmente contienen estas maletas, por así decirlo, o estos paquetes. Resulta que, bueno, dentro del proyecto se pensó en realizar un escáner a través de vibraciones, y básicamente lo que se quería o lo que se quiso formular con esta tecnología era conseguir a partir de la firma, que es muy específica para cada material. Luego que haces vibrar un material, se genera una firma específica de la vibración, y a partir de ella poder identificar los elementos que hacen parte de un paquete dentro de esta caja que diseñaron estos inventores. La idea inicial era pues identificar cada uno de los elementos. Elementos podrían ser líquidos, sólidos
o hasta gaseosos. Entonces, esto se creaba una base de datos de los elementos que de alguna forma quisiéramos identificar dentro del dispositivo, y esa base de datos era luego comparada a través de la vibración in situ de los elementos que hacían parte del paquete. Luego de esto se hizo una variación del dispositivo. Inicialmente era la cajita que vemos en la esquina izquierda, pero luego se generó un dispositivo que se podía adherir a ciertos elementos, como digamos los containers. Entonces, a través de la adhesión de este dispositivo a ese container, podíamos identificar que había dentro del container, teniendo en cuenta lo que les mencionaba, que era obviamente una base de datos ya interpuesta de la firma de vibración de estos elementos, y también a través de la vibración de del mismo container, con el fin de identificar qué había dentro de él. Realmente lo interesante de este caso es que en el momento que pues, dentro del grupo de investigación se generó esta tecnología, no existía como un proceso muy sólido dentro de la Universidad de Ann en el cual se definiera como los pasos a seguir para la comercialización o la protección de este tipo de dispositivos, y se hizo desde la Dirección de Investigaciones una propuesta de comenzar a participar dentro de estas actividades que hacían Conciencias para poder hacer la protección de estos dispositivos. Y en paralelo se hicieron unas reuniones con la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana, y con base en esas dos interacciones que se generaron al mismo tiempo, se fue generando la estrategia de protección de este dispositivo, y al mismo tiempo se fue negociando con la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana, que era algo que también mencionaba Fanny y Claudia, que no tienes que esperar a tener muy bien definido el proceso de protección o tener una patente antes de poder hacer ya o iniciar estos procesos de negociación y demás de estas tecnologías. Entonces, es bien interesante que se hizo a la par estas dos actividades, y en este momento la tecnología está todavía en proceso de protección acá en Colombia y en España a través de una solicitud de PCT. ¿Por qué se le hizo España? Precisamente porque pues, ya se estaba adelantando este convenio de colaboración para la comercialización en Europa de este dispositivo a través de la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana, que básicamente la Cámara de Comercio es una institución aquí en Colombia que de alguna forma articula las actividades que se desarrollan entre Colombia y España con el fin de comercializar productos, servicios y demás dentro del área hispánica. ¿Qué es importante y qué nos deja estas actividades? Es uno, lo que nos mencioné anteriormente, que no es necesario esperar la concesión de una patente para iniciar actividades de transferencia, pero que es importante tener clara cuál va a ser ese proceso, esa proyección que se tiene de protección y transferencia, que creo que es algo que durante todos los webinars hemos intentado especificar dentro o solidificar dentro de nuestros conceptos en cada uno de las actividades y con los expositores que han estado en estos eventos. De igual forma, tenemos que no es necesario tampoco contar con todas las capacidades dentro de la institución, que a veces es importante identificar estos aliados que tienen ciertas fortalezas que de pronto no tenemos nosotros, o por el contrario, que podamos complementarlos con el fin de llevar a cabo actividades conjuntas que nos permitan potenciar precisamente esas dos líneas de trabajo, que son el momento de la generación de conocimiento y soluciones hacia el mercado, y también ya hacia la parte de la comercialización, porque igual también hay que tener en cuenta que nosotros como instituciones de educación superior, pues nuestra misionalidad tampoco se encuentra en la comercialización de estos dispositivos. Entonces, también es tener muy claro hasta dónde nosotros entramos dentro del proceso y cómo también debemos
confiar en la asociación con otras instituciones para terminar ese ciclo virtuoso de la innovación que viene desde la concepción de la misma solución hasta la adopción de la solución que estamos intentando llevar al mercado. Entonces, en este caso, todavía no hemos tenido una conversación directa con una institución. Hemos hablado con un par de personas en España para precisamente potenciar un poco el dispositivo, porque necesita algunos arreglos de acondicionamientos adicionales, pero es una forma, por así decirlo, también con la cual puedes llevar digamos, el prototipo que tenías inicialmente a un punto en el cual al menos ya puedes llegar a hacer ese tipo de negociaciones en las cuales te sientas a hablar y puedes proyectar estos puntos que nos hablaba también Fanny y Claudia, donde de pronto no necesitamos nosotros llevarlo al punto de la comercialización, sino simplemente entregar esa propiedad intelectual que llevamos hasta el momento, y luego de esto, pues que ellos ya se encarguen de llevarlo a punto para poder ya ser utilizado directamente, que son puntos evidentemente que se llevan en los contratos de transferencia, en los contratos de licencia o dependiendo de lo que se vaya a hacer con dicho dispositivo, que van terminados dependiendo también de la negociación que se genere en ese momento. De igual forma, pues siempre es importante tener clara el estado de la invención, como les mencionaba, para poder saber hasta dónde podemos ser flexibles en ciertos puntos, como mencionaba Claudia, en el momento de la negociación. Si sabemos que la invención, digamos en nuestro caso, no ha llegado todavía a un punto en el cual era totalmente comercializable o totalmente transferible, pues sabíamos que de alguna forma la persona que iba a adoptar o iba a intentar llevar al mercado este dispositivo, pues iba a tener de alguna forma que ser más flexible en el momento de negociar la parte de regalías o negociar la parte de la propiedad intelectual que se pudiera generar frente a este dispositivo. Y específicamente en el momento de hacer el convenio con la Cámara de Comercio, dejamos como un poco abierta ese tipo de negociaciones a través de un comité que al final definía o aprobaba si interveníamos dentro de esas licencias que se van a realizar o si definitivamente creíamos que no eran convenientes. Obviamente siempre muy abiertos en que la Cámara de Comercio pues es la principal negociadora en estas actividades, teniendo en cuenta que, como también les mencionaba Claudia y Fanny, son quienes tienen la experiencia en ese tipo de actividades y que pues nosotros tenemos también nuestras fortalezas, pero unas fortalezas, como decía Claudia, también un poco más técnicas, donde también tenemos que dejarnos como ayudar o dejarnos llevar o aprender de precisamente estas experiencias donde ellos tienen un poco más de conocimiento y también yo creo que de alguna forma también de confianza en el sector que están representando. Y por último, obviamente, es tener claridad y confianza, como les mencioné también ellas, en las instituciones con las cuales se van a hacer dichos acuerdos. Nosotros llegamos a la Cámara de Comercio precisamente en esa época por Brigitte. Brigitte acababa de llegar a la universidad y nos tuvimos una reunión muy de conocernos el uno con los otros, y en ese momento se comenzaron a generar como esos lazos en los cuales comenzamos a dialogar sobre lo que cada uno podía ofrecer, y en ese espacio precisamente fue que se generó estas por así decirlo, primeras actividades de confianza que se han generado con la Cámara de Comercio hispano-española. Pues eso era básicamente como en general lo que quería contarles del dispositivo, de lo que queríamos hablar de la Universidad de AN. Y doy paso a Dayana. Mauricio, muchas gracias. ¿Me escucha? Claro que sí. Muchísimas gracias a Fanny, a Claudia y a Mauricio por por permitirnos conocer esas experiencias que presentaron
con todas estas curvas de aprendizaje, estas lecciones aprendidas que de una u otra manera se pueden convertir en atajo en nuestros procesos, en los procesos que lideremos. Le doy paso a preguntas. Blanca, no sé si me puedes ayudar. Las podemos hacer por chat o simplemente alzamos la manito de preguntas de a Fanny, a Claudia o a Mauricio. No sé, Blanquita, si me ayudas. Sí, aún no tenemos manitas levantadas. Aprovecho este espacio para informarles que en el chat les acabo de enviar el link para registrar su asistencia y la valoración de este webinar. Veamos. No, Dayana, aún no tenemos preguntas en el chat ni manitos levantadas. Acaba de levantar la mano el doctor Alberto Chamorro. Sí, Alberto muy buenas levantó la tardes. manito, eso te iba a decir. Sí, Gracias. muy buenas tardes. De verdad, muchas gracias a Fanny y muchas gracias a Claudia por la presentación y sobre todo por contarnos más allá de la parte técnica, es decir, toda la parte emocional que esto implica, toda la lucha que hay que hacer tanto al interior de la institución como hacia afuera para lograr esos acuerdos. Mi pregunta va hacia ¿cuál ha sido el rol de los docentes, de los investigadores en este proceso? Sobre todo después que se concerta ya una contratación o que hay un acuerdo. ¿Qué papel empiezan a jugar allí los investigadores? Porque si bien es cierto, la oficina de transferencia pues media la negociación, facilita la negociación, el producto va de un lado a otro, pero ¿cuál ha sido el rol y la expectativa? ¿Cómo cambió eso la vida de los investigadores en sus respectivas instituciones? Bueno, no sé si, digamos que el rol de los profesores es importantísimo en primera instancia, es porque si tú quieres negociar algo, tienes que saber en la negociación. Algunas instituciones, incluso internacionales, dicen que es mejor no vincular al profesor en la negociación, es lo primero que recomiendan. Pero en nuestro caso a veces es un poco complicado porque pues muchas veces ellos saben explicar más rápidamente la tecnología, no son vendedores, eso sí es clarísimo que ahí es donde nosotros entramos, pero ellos también tienen que estar ahí presentes, lo que pasa es que uno tiene que aleccionarlos mucho y decir cuándo hablar, cuándo no hablar, etcétera, y como decía Claudia, ese tema de la pasión en que estoy vendiendo mi niño, pero como que mi niño no me lo reconocen que es divino, y pues hacen caras y gestos, digamos que, pero el rol de ellos es bastante importante como para que ellos también se sientan, oiga, ¿será que esto nos están proponiendo? ¿Ustedes se sienten a gusto? ¿Ustedes conocieron lo que hicieron? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Creo que en el caso nuestro sí fue importante haberlos tenido en ese aspecto. Ya directamente en las negociaciones con la organización no estuvieron sentados, digamos que estuvieron al inicio, pero ya cuando fue todo el proceso de negociación ellos ya no estaban sentados porque es un desgaste y no es conveniente. Y lo importante de esto es la expectativa que se genera, es cómo se sienten de bien cuando están sintiendo que su conocimiento está entregándose a un tercero. Digamos que esa sonrisa de satisfacción más allá de lo que no todas las áreas permiten esto, pero el tú lograr que alguien está interesado en lo que tú hiciste, creo que eso de alguna manera genera mucha satisfacción y a ellos hay que tenerlos involucrados y además muchas veces a veces no les explica qué es lo que quiere negociar y cómo quiere negociar, porque es que si tú no les explicas, ellos van a decir, pero están vendiendo mal mi tecnología, esto no vale eso, esto está muy mal hecho. Entonces yo creo que en el caso, la gente recomienda, los internacionales todos nos dicen, es que no hay que sentarlo a la mesa, pero hay que de alguna manera volverlo partícipe porque necesitamos victorias tempranas para que él cuente cómo opera, cómo funciona, para que otros también entiendan el tema. Entonces, en el caso nuestro, ha sido interesante, les cambió la vida y además les cambió la vida porque están queriendo seguir haciendo más transferencias. Digamos que vieron que es posible y están moviéndose a buscar ese tipo de procesos con nuevos desarrollos. Eso sería en el caso nuestro. Mauricio, ¿quieres hablar o sigo yo? Bueno, mi sabia panicilla me enseñó hace algunos años en una conversación de un carro que yo no podía hacer transferencias a los investigadores. Es que yo soy muy soberbia, soy mala, entonces, pero la vida me enseña, Fanicita me enseña. Entonces, Alberto, siempre hay que llevar de la mano al investigador en todo el proceso. Si puede ser que haya algún momento en la negociación en el que uno, digamos, no los tenga, no significa que después
en el tema de apropiación y transferencia no estén de cabeza, porque son los únicos que pueden transferir el conocimiento. Por ejemplo, en el caso de la licencia del crioconcentrador, ellos tienen en su agenda académica, porque además como eso les gasta tiempo, o sea, de su tiempo de la universidad en su agenda académica, tienen estas labores de transferencia y ellos siempre tienen un día completo en el mes en el que están en DRYCOL solamente en los temas de la transferencia de la tecnología. Entonces, no, pues es que el investigador ese es el activo fijo de nosotros. Aparte de la tecnología es lo más importante porque sin ellos no podríamos desarrollar ni transferir nada. Estás en mute, Mauricio, si quieres. Perdón. Gracias, Claudia. Gracias, Iba a Claudia. decir lo mismo. Sí, me uno a lo que nos comentaba Fanny y Claudia, ¿quién es más para entender específicamente qué es lo que se está transfiriendo que las personas que lo desarrollaron? Entonces, como decía Claudia, si bien de pronto en ciertos temas, de pronto pues no pueden estar invitados porque se van a negociar otro tipo de temas, hay un momento de negociación que se hablan también cosas muy técnicas en las cuales son indispensables, porque son los que realmente conocen cómo fue configurado este desarrollo, sea una metodología, sea un dispositivo o sea lo que se esté intentando transferir, son los que tienen conocimiento de si le cambiamos, no sé, una tuerca aquí, qué sucede con todo el sistema en general. Entonces, en el momento de las negociaciones van a haber muchas preguntas técnicas sobre la adaptación de lo que estamos intentando transferir hacia de pronto un ecosistema que no tenemos mucho conocimiento, en el cual ellos son los que van a tener como la palabra en firme para poder responder ese tipo de preguntas. Entonces, y creo que es fundamental, sobre todo en esos espacios muy técnicos de cómo se va a desarrollar y cómo se va a transferir este tipo de tecnología, donde ellos son fundamentales. Y por otra parte, también muy a lo que decía Fanny, de que ellos sienten, o sea, en el momento de involucrarlos, se sienten también parte o más parte de este tipo de actividades donde se reconocen realmente el esfuerzo y dedicación que le ha generado todo este trabajo que normalmente no son un par de meses, sino a veces son años en el cual pueden conseguir esos resultados que han obtenido. Entonces creo que sí es necesario que se involucren en diferentes etapas de la negociación, solamente que obviamente hay que elegir muy bien en cuáles se pueden involucrar y en cuáles definitivamente es mejor no realizarlo. Muchas gracias a todos por sus respuestas, muy amables. Listo, Alberto. No sé qué más tiene la manito levantada, acá acabo de ver algo también en el chat, permítanme un segundo, no. Más manito levantada, no, bueno, con esto pues finalizamos el webinar número 13 de casos de comercialización de tecnologías gestadas, originadas en instituciones de educación superior. Muchas gracias, Fanny, a su equipo de Javeriana, a Claudia, a su equipo de Sabana, y a Mauricio y su equipo de EAN. Muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, Franklin y Fanny, ahora sí arrancamos esta mini clausura que vamos a hacer de nuestro programa. A mí sí me gustaría que aunque pues habíamos hablado que el orden primero era yo, pues que ustedes como mesa de formación Franklin nos diera apertura a esta clausura, nos contara en términos muy breves la apuesta que quisimos hacer con este programa y luego ustedes yo puedo cerrar. Bueno, muchas gracias, Dayana. Ya me acabo de parquear aquí, le pido mil disculpas, sino que hoy viajé, tuve un viaje larguito de la costa a Bogotá, pero me siento complacido realmente y yo creo que es motivo de satisfacción y hablo por la mesa y también por la red de Empleno, porque esto no es solo de la mesa como hemos manifestado anteriormente, realmente es muestra de comunicación y es muestra de red y es muestra de soporte
y así como decía en su momento, algún científico, astrónomo, médico, que él era grande porque estaba en hombros de gigantes. Realmente eso lo estamos haciendo y de verdad me siento muy orgulloso. Aquí está de testigo, creo que Fanny desde hace, realmente este programa se lanzó el año pasado, pero ya tenía un año de antigüedad. Nosotros, contando un poquito de historia, pensamos en primera medida que también seguimos ese esfuerzo hacia adelante de un diplomado que compile estas experiencias y de alguna u otra manera refleje un portafolio formativo a través de las sinergias y la construcción de las universidades que integran la red. Mutó y en buena hora mutó a un programa de webinars que se adaptó, es totalmente flexible, se puede adaptar a condiciones nacionales, incluso porque precisamente tenemos instituciones de educación superior públicas y privadas y también tenemos el componente de CONET Bogotá Región que hace parte como miembro fundador pues de la red. Yo digo, yo no menciono como si fuera un sueño, realmente fue algo organizado, planeado, se pensó, se modificó y en buena hora. Estoy también muy tranquilo porque nos estamos comunicando y esa es una competencia que tenemos que seguir desarrollando, escucharnos, como mencionaba también Claudia en su participación, no tanto bajar la cabeza, sino escuchar y poder expresarnos y negociar, porque ahí es donde ese es el punto de quiebre, el no bajar la cabeza, sino que escuchar argumentos y contemplar las opciones, los caminos para construir en colaboración. Esa co-creación verdadera que se presente en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, estoy muy complacido. Gracias al equipo de la mesa número 4, gracias al liderazgo de la coordinación en cabeza de Dayana y de Fanny, que ya tenemos nuevos coordinadores, pero magnífico trabajo en este año. Realmente, a pesar de las circunstancias, de las barreras, de pronto de momentos de crecimiento y oportunidades, digamos, familiares, también laborales, se sacó adelante. Entonces, esto muestra que cuando hay tenacidad y compromiso, se puede lograr. Y les voy a dejar una frasecita. A mí me gusta la frasecita, trabajo duro con una sonrisa. Entonces, muchas gracias a ustedes por participar y a nombre de este mediador o este facilitador, espero que hayamos podido contribuir un poquito en esa gestión dentro de sus lugares de trabajo. Y así es que se forma país. Entonces, Fanny, te cedo también la palabra, una gran compañera, colega, y nada, mi respeto hacia ustedes. Bueno, Frank, creo que tú ya dijiste lo que había que decir. Nada, sencillamente, lo primero es agradecer a todos los miembros de la red que de alguna manera se hicieron partícipes en esto. Segundo, nos queda un reto importante, es cómo continuar estos webinars con la participación de todos los que están, incluso los que no están. Creo que también aquí hay que hacer un llamado a que, si bien los miembros de la red podemos participar en esto, pero si los asistentes creen que tienen capacidades, competencias que quieren y pueden compartir, pues sería una maravilla, porque que una red se nutre no solo con los integrantes, sino con otros que quieren ser parte de este proceso. Entonces, pues, hacer también un llamado a que si tenemos otras competencias aquí presentes que quieren participar, así no sean miembros de la red, que queremos ver cómo podemos dar charlas a otros y aprender de estos temas entre todos, pues maravilloso. Y obviamente gracias a las instituciones participantes y pues todo el proceso de gestión de coordinación y a la mesa de formación, obviamente, por todo el ejercicio que se ha logrado a la fecha. Pues Fanny, muchísimas gracias por esas palabras. Yo voy a poner también la camarita.
Muchas gracias por esas palabras. Yo creo que estoy de acuerdo con Franklin, no es un sueño, pero sí es uno de nuestros primeros hijitos formales como red de transferencia de conocimiento e innovación, junto con los toolkits. Obviamente, lo que queremos fortalecer es esa línea, ese servicio que queremos prestarle al ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en términos de poder ampliar las capacidades en lo que tiene que ver con transferencia, con esa apropiación, con ese uso y usabilidad del conocimiento que se genera desde actividades de investigación e innovación. Y esto es evidentemente lo que generó el espacio que logramos construir durante este año y unos meses más con este programa abierto. Como lo decía Franklin y Fanny, esperamos replicarlo, fortalecerlo, que evolucione, ¿por qué no pensar en un diplomado, en una certificación? Entonces, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias y sabemos, los tenemos identificado a estas personas súper juiciosas que desde el webinar 1 nos acompañaron y hoy obviamente cierran con nosotros todo este programa. Muchísimas gracias a la mesa número 4, muchísimas gracias a todos los conferencistas que de una u otra manera fueron determinantes en el desarrollo, que se comprometieron, que con el mayor amor y con el mayor compromiso tuvieron la apertura para contar sus experiencias, para conceptualizar, para parametrizar esto que pues nosotros hacemos el día a día y de verdad estamos muy orgullosos de poder haber transferido este conocimiento y que pueda ayudar tanto en la actividad propia dicha de la investigación, como en algunos de ustedes que participaron desde sus respectivas oficinas de dirección de investigaciones, de extensión, de innovación. Entonces, muchísimas gracias también a los estudiantes que evidentemente con estos conocimientos pues van a pensar de manera diferente el desarrollo de sus procesos de investigación e innovación. Muchísimas gracias a toda la red. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Universidad Piloto, a Blanca, a Diana, que siempre estuvieron ahí muy al frente de todo el proceso logístico que esto implica. Y pues no me queda más que decir que un bravo para todos. Yo creo, los invito a prender la camarita para que nos veamos, nos despidamos y esperamos que luego nos encontremos en otros escenarios. Muchos de ustedes hicieron un vínculo con sus universidades para que fueran, para que este curso fuera debidamente, pues tuviera una constancia. Algunos de ustedes tienen que ver con puntos en sus compromisos de capacitaciones y demás. Eso evidentemente lo resuelve cada uno de los representantes de las instituciones. Pienso en La Sabana, en la San Buenaventura, en la misma Universidad Piloto, que ya desde las oficinas concretas pues van a generar los soportes respectivos a su participación. Por ahora, pues, muchísimas gracias, de verdad, es muy emocionante y Fanny, Franklin, Claudia, todos los de la red lo sabemos, poder haber culminado, tener estas líneas futuras de replicabilidad en regiones, de evolución, pero pues no hubiera sido posible sin ustedes. Muchísimas gracias a todos, encantados de haberlos conocido. Para esta coordinación fue un placer, fue un honor haber podido apoyar en todo este proceso de gestión en este primer programa y esperamos que sea el primero de muchos más. Muchísimas gracias a todos y un aplauso enorme por este compromiso que todos tuvieron con nuestro programa. Y pues nos vemos en otros escenarios. Eso, de verdad, ansiosos estamos. Las puertas de la red TI, las puertas de nuestras instituciones están abiertas para todo lo que tengan que ver con investigación e innovación y transferencias. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y de esta manera damos por finalizado nuestro espacio los miércoles de 4 a 5:30. Muchísimas gracias. Fue un placer haber estado con ustedes y poderles servir. Muchas gracias a todos. Feliz año, feliz Navidad, perdón, perdón, feliz Navidad, Reyes. feliz año y felices Reyes. Nos vemos si Dios quiere el año entrante. Un abrazo para todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao.